Amigos, muy buenos días. Estamos con ustedes en su programa Comercio Exterior. Nuevamente con una charla muy interesante con los temas más novedosos en el comercio exterior. Comentarles que durante estas semanas hemos tenido grandes cambios en materia de comercio exterior, los estaremos comentando en estos programas, nuevas reglas de comercio exterior, tenemos nueva ley del Impuesto General de Importación y una serie de circunstancias que estaremos charlando con ustedes. Pero el día de hoy queremos hablar con ustedes de un tema que nos dejó bien interesados las semanas anteriores. Tenemos un invitado de lujo, como todas las mañanas, para poder charlar con ustedes respecto a la inteligencia de amenazas en operaciones de comercio exterior. ¿Cuántas veces no la logística de nuestra mercancía, de entrada, de salida, logística que se maneja en el transporte, todo ello poniendo en riesgo en muchos casos nuestras operaciones de comercio exterior? Para charlar de este tema tenemos como invitado al doctor Óscar Sánchez Belmont. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor. Bienvenido. Gracias, maestra. Es un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Miren, quiero comentarles que el doctor es autor de varios libros, su trayectoria muy nutrida, además complementando en temas diversos como especialista en inteligencia y ciberinteligencia en detección de riesgos, en prevención de amenazas, trabaja en la Fiscalía del Estado de México, es analista de ciberinteligencia en detección de riesgos aplicados a inteligencia financiera corporativa en la Alcaldía Álvaro Obregón, es catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México en la Maestría de Seguridad de la Información. También capacita a personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en estrategias de investigación y técnicas de interrogatorio. Es consultor en la materia fiscal penal, en CITIPAD, en la industria automotriz, es consultor en materia de seguridad nacional, acciones antiterrorismo, prevención de espionaje industrial, lavado de dinero y por supuesto es colaborador con nosotros en el despacho Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, en materia fiscal, en actividades vulnerables, en prevención de delitos fiscales y es quien lleva nuestra parte de litigio, lo cual agradecemos, además con muy buenos resultados. Y bueno, pues nos podríamos pasar charlando de su amplia trayectoria, pero yo en esta mañana me quisiera enfocar a algunas de tus publicaciones porque realmente nos llaman la atención esta especialización que has tenido en materia de seguridad y además enfocada a nuestro ámbito que como contadores siempre estamos vulnerables ante cualquier circunstancia. Es bien interesante que hayas podido hacer esta concordancia con nuestra materia fiscal. En algunos de estos textos que yo he tenido la oportunidad de charlar contigo, pues creo que tienes mucho que aportarnos para nosotros, para nuestra seguridad industrial, análisis de riesgo en operaciones de comercio exterior, contrainteligencia tributaria, estratégico, toda esta parte de litigio fiscal, con ese pensamiento que hay que tener con tanta apertura. Doctor, el escenario es tuyo. Ojalá que nos puedas empezar a charlar de estos textos que has elaborado esta mañana. Sí, muchas gracias, maestra. Es un placer, reitero, nuevamente estar aquí con ustedes en esta conversación amena para poder aportar, pues, un humilde conocimiento al tema que ustedes, de forma muy profesional han manejado. El corporativo Arisbe, por supuesto, es un gusto, un honor, como siempre, colaborar con ustedes por su amplia experiencia y, por supuesto, profesionalismo. En este tema de la amenaza de la inteligencia de amenazas, es amplio, por supuesto, pero quiero darle, como atinadamente lo expones, de los textos que hemos publicado. Dejo al último lo que es el pensamiento en el litigio fiscal, pero sí muy correcto en el punto lo que es y lo que son análisis de riesgo en operaciones de comercio exterior. Quiero ir hablando conforme a un método, el clásico que todos conocemos, método deductivo.
Tenemos ahorita actualmente los escenarios, ¿verdad? Algo lamentable de la guerra Rusia-Ucrania, las implicaciones que ha tenido la situación en el comercio exterior, lamentablemente el aumento de la inflación, Estados Unidos, con nuestro vecino, ¿verdad? Los Estados Unidos, aquí en México, y las errantes políticas económicas y monetarias que México ha implementado y que pues la inflación continúa al alza. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con el empresario, con el exportador hacia Estados Unidos, por ejemplo, hablando de CITPAT? ¿Qué pasa con el exportador e igual hacia otras entidades, hacia otros estados? Tomando en cuenta algunos dicen que son riesgos, la situación de Rusia y Ucrania. No, en el análisis que hemos realizado precisamente en la Armada de México, se trata de una amenaza. ¿Por qué? En virtud de que los bloqueos comerciales hacia Rusia, Rusia es un gran exportador de diferentes servicios y esquemas manufactura, pero impacta al comercio exterior. Y aún más, tomando en cuenta, por eso es la inteligencia de amenazas, tomando en cuenta que a Estados Unidos se le está visualizando como una situación de amenaza, pues ahorita todas las agencias de inteligencia internacionales están a la expectativa. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona Rusia? Entonces, esto ha conllevado a que cualquier medio logístico de exportación, la cadena de suministros, tenga que ser observada. Todo. O sea, tiene que ser observado. Esto que da lugar a que no solamente se trata de agencias gubernamentales que aplican sistemas de inteligencia de observación, sino que ya está la situación de particulares que prestan un servicio en el tema de observación. Es decir, bueno, quizás si se escucha algo, no significa que nos están observando, no, me refiero a que en el tema de la cadena de suministros, diferentes prestadores de servicios que en su momento habían estado en el esquema gubernamental de inteligencia, pues ahorita dan ese servicio lamentablemente, quiero decirle, de espionaje corporativo. Pero ahora, seamos más específicos. ¿Cómo operan? ¿Cómo operan y cómo va a impactar al comercio exterior? Ahorita ya debido a la tecnología, al gran aumento y avance de esta tecnología, quizás todos apreciarán cómo operan las fintech, porque todas las conocemos, y su vínculo con el comercio exterior, financiamiento. Debido a esa alza de tecnología, ese uso de esa alta tecnología, fintech, para empresas, comercio exterior, aún no basta con decir, bueno, yo tomo mis medidas de ciberseguridad. Ciberseguridad es pequeño. Está correcto, no digo que está mal. Está correcto tomar las medidas tecnológicas de protección necesarias. Perfecto. Pero ¿qué pasa si no solamente van a llevar a cabo un ciberataque? No, solamente quieren observar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el empresario? No solamente basta con decir, pues ya me pongo mi ciberseguridad y ya se acabó. No, algo lamentable que estas empresas que dan ese servicio de inteligencia, pues es más que nada de espionaje. La situación es de qué estructura el empresario debe proteger para prevenir esa sustracción de información. Claro, la ciberseguridad es primordial, pero más aún las estrategias que hacen crecer a la empresa, por ejemplo, estrategias de mercado, estrategias de personal, estrategias contables, especialmente las contables, sus cuadros de trabajo, cómo se los pueden sustraer para saber cuántos son ingresos y erogaciones de la empresa. Eso es muy importante. Eso está pasando, es un fenómeno que lamentablemente está pasando en México. Nos hemos dado cuenta que ese tipo de empresas, máxime para el área contable, fiscal, del corporativo, cómo sustraen la información. Basta con que le den un clic y ahorita viene una situación que por eso es que en uno de mis libros hablaba de contrainteligencia tributaria. Ya aterrizando más sobre su pregunta, maestra, sobre que nos decía,
Bueno, pues háblenos de estos textos, claro, por eso es contrainteligencia tributaria. Ustedes, contador, bueno, yo preguntaría, ¿ustedes, contadores, deben de estar preparados para conocer de ciberespionaje en defensa de, más bien de contraespionaje? Claro, por supuesto. No Sí, basta porque nos pareciera con... que es algo que no nos aplica, pareciera que no nos aplica, pero yo creo que en realidad toda la información que nosotros manejamos, no solamente en materia de comercio exterior, que efectivamente tiene un grado de vulnerabilidad mayor porque es precisamente hacia el exterior, hacia otros países, pero inclusive la parte interna de nuestras empresas, creo que al día de hoy, donde ya ha avanzado tanto la tecnología, faltan proyectos específicos para la guarda y custodia de la información, en este caso, toda la digital, todo lo que se genera al día a día, algo tan simple como el que las unidades de extracción y de guarda de información externa, en cualquier lado lo puedes dejar y con un sinnúmero de información, ya no se diga la firma electrónica con la que se procesan tantas cosas y toda esta parte que comenta respecto a cómo está pegando la guerra Ucrania-Rusia con relación al comercio exterior, pues yo creo que es bien importante el que inminentemente volteemos a ver en esta estrategia a nuevas cadenas productivas que puedan ser suministradas de manera interna en cada país, cuáles son sus bondades, cuáles son sus capacidades, cuáles son los proveedores sustitutos si es que estamos realizando operaciones o recibiendo insumos del extranjero, o bien que dentro de esa cadena pudieran tener hasta un retraso por toda esta logística que efectivamente le ha pegado a todas las cadenas productivas por la llegada de los insumos a nuestro país, derivado de ese congestionamiento de información, de tráfico de mercancías que la guerra no deja que estén fluyendo y que, bueno, pues como sabemos, Rusia, Ucrania son principales proveedores de algunas materias primas indispensables en cualquier industria, como lo es el acero, como es, por supuesto, toda la parte de la agroindustria, todos los cereales, todo lo que tiene que ver en gran parte con agricultura, por esas grandes extensiones de tierra que se tienen, toda la parte del gas. Y entonces esto que nos comentas que pareciera que no puede existir, que nos estén revisando, que estén vigilando cómo estamos nosotros afrontando estos problemas, ¿cuáles serían las consecuencias de esa visualización ocular que están haciendo, eso que dices tú, de esta inteligencia y contrainteligencia? Bueno, antes que nada, acabas de mencionar algo muy importante, maestra, sobre la preparación. Antes de hacer la respuesta a tu pregunta. La preparación, yo insisto nuevamente, una columna vertebral son el esquema contable fiscal. El esquema contable fiscal no solamente se debe de visualizar como en sus vulnerabilidades, qué hace correcto o qué hace incorrecto ante la autoridad fiscalizadora o el sistema tributario en México. No solamente es eso. Recordemos que México ha apostado mucho al multilateralismo, ¿no? Ese es un tema de política exterior. ¿Pero qué afecta? ¿Qué tiene que ver con el esquema fiscal contable? Bueno, la situación es de que lo que ha apostado México ha permeado a muchos, y digámoslo, observadores. El objetivo principal de estos observadores, sistemas de inteligencia, ha sido el tema que afecta a la columna vertebral de un corporativo. ¿Cuál es la columna vertebral de un corporativo? Su esquema financiero. Su dinero. Ustedes, los contadores, ¿de qué forma, verdad? ¿De qué forma pueden abordar ese problema? ¿O cómo son ustedes vulnerables? ¿Qué pasa con eso? Bueno, desde un engaño, desde enviarles a ustedes un GIF en su celular, ver sus cuadros de trabajo, es decir, sus pasantes, es decir, todo el sistema que ustedes componen, sustraerles la información es primordial para estas agencias, porque ustedes van a hacer la ventana, o sea, abren ustedes la ventana para entrar a la columna vertebral del corporativo. Ahora, ¿cómo impacta? Atendiendo a esa pregunta. Tomemos en cuenta las inversiones presentes y futuras que debe haber en México.
si esta situación de inversión aprecia una vulnerabilidad en protección de la información o seguridad de la información, pues es viable que exista una ausencia de inversión. Ya lo hemos visto, ¿no? O sea, la ausencia de inversión. ¿Qué es lo que, y ahorita más que nada, qué es lo que necesita un inversionista al llevar a cabo su capital en un aparente confort de inversión? Por ejemplo, en México hay muchas áreas de inversión, por supuesto, pero ¿qué es lo que ellos necesitan? Independientemente de la seguridad externa física, pues la seguridad de su información. Y la primer ventana para poder ingresar, pues es el área contable. Muchos se han dicho, pero ¿por qué si yo soy el contador? O sea, digo, sí, pero sacar su información, procesarla, redireccionarla para el interesado, para el que pueda llevar a cabo un ataque, es primordial. Entonces, ¿qué es lo que va a impactar en la cuestión de inversión? Y otra de las cosas, aquí en México, llevar a cabo diferentes actividades, buscar el empresarial, por ejemplo, ahorita lo hemos visto. ¿Han acabado las operaciones simuladas? Yo le preguntaría, contadora, ¿han acabado? Claro que no. O sea, siguen. Entonces, imagínense dos frentes. La operación de la situación de las simuladoras con la escasez de seguridad de la información. Pues al empresario lo van a presionar, a impactar. Esas son las situaciones. Actos jurídicos simulados que existen y que incluso estas simuladoras tienen su propio centro de sustracción de información. Y por otro lado, la escasez de seguridad de la información. ¿Cómo impacta? No invierto. Esa claro. es la situación. Qué importante. Quiere decir que no solamente tenemos en contra toda la parte de la seguridad, toda la parte de la seguridad de la información, el desabasto de algunos productos, la falta de competitividad en algunos ciclos, sino que además tenemos que lidiar con esta parte del espionaje que pudiera llevarnos a todo lo de toda la otra área de lavado de dinero, claro, de operaciones simuladas. Bueno, pues creo que como país no la tenemos nada sencillo, pero creo que ¿cuáles serían algunas de las medidas que como empresarios se pudieran tomar en materia de comercio exterior para poder afrontar esta desventaja en la que nos encontramos? Porque efectivamente estamos en pañales con relación a la seguridad de nuestra información. Nos hablabas del CityPad, nos hablabas de algunos otros proyectos en materia de comercio exterior donde ya hay empresas que cada vez más prestan servicios como la tuya respecto a poder afrontar todos estos ataques de espionaje. ¿Qué nos comentarías? Y algo, claro, gracias. Yo he visto, por ejemplo, digo, dos prestadores de servicios grandes, Deloitte, Chef Samarripa, han cometido el error. Es decir, yo te presto el servicio de ciberseguridad, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema. Efectivamente están los ingenieros en tecnología de la información, los ingenieros en informática, ingeniería informática, etcétera, etcétera. Es correcto, son excelentes profesionistas. Yo lo digo, yo lo aplaudo, muy bien. Pero ¿qué pasa con la parte legal? Se ha venido dando un fenómeno, un problema, yo así lo visualizo, y me topé con dos contribuyentes. Eso sí no podré decir su nombre, pero me topé con dos contribuyentes que los asesoraron estos dos despachos. ¿Cuál fue el problema? Ok, ya me establecí, me blindaste toda la ciberseguridad. Perfecto. Fueron impenetrables del sistema informático. Excelente. Pero ¿qué creen? La chica de limpieza se le ocurre con su celular darle clic a un GIF. La engañaron. Entonces, o sea, fue un engaño. El llamado phishing, que error, bueno, así le dicen, pero bueno, fue un engaño. Entonces, al momento de darle clic, contaminan su celular. Ella ingresa al área de los directores para hacer la limpieza de su trabajo. Ella no tiene la culpa. Y empiezan a sustraer información, sustraer, y todo sustraer. ¿Qué pasó? ¿Fallaron los despachos? No, no fallaron. Simple y sencillamente no enfocaron la naturaleza de la ciberinteligencia.
o la cibercontrainteligencia, que es la protección de la información. Confunden el tema informático técnico con las estrategias metodológicas que aporta la contrainteligencia. Y ahora viene lo que es la pregunta común. Dice la empresa, ¿qué hago? ¿Denuncio? No, pues ¿qué crees? La IP se debe denunciar en el momento, no posteriormente. Entonces los ingenieros dicen, no, mira, rastreamos su IP, ya la ubicamos. Ok, ¿y qué vas a hacer, ingeniero? Pues nos protegemos. No, no, tienes que denunciar. ¿Y cómo se hace eso? Es decir, aquí se necesita el esquema legal y de inteligencia. Porque si nada más te vas al tema de ingeniería informática, vas a tener un problema. Entonces, no fue uno, fueron tres corporativos que me dicen, ¿qué hago? Digo, ya no puedes denunciar. Ya la IP, ya pasaron más de un mes. Lamentablemente la ley no está adaptada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, ya tienes todo un blindaje de ciberseguridad, pero debes de preparar a tu personal para saber qué hacer legalmente. Es lo que nosotros llamamos la inteligencia jurídica. De la ciberinteligencia, la cibercontrainteligencia, viene la inteligencia jurídica. Debe estar preparado para ello. Ahora, ¿qué hacer? Indudablemente fortalecer al despacho contable con esos nuevos conocimientos. Por supuesto, al área jurídico que debe estar de la mano con el área contable y con el área de comercio exterior. Es decir, de una forma integral. Pero ahora bien, debes establecerse una unidad de análisis de riesgos y amenazas. Porque esa unidad nada más se va a encargar de proteger la información del contador, de darle el cauce, el mecanismo al área legal y de estar de la mano con la ingeniería cibernética para el blindaje. Esta unidad de riesgos y amenazas deben estar preparados contundentemente con conocedores de estrategias y, por supuesto, metodologías de estrategias y tácticas. Qué bien, yo creo que aquí ya vamos aterrizando esto que aparece en pantalla con estas reflexiones. Con el uso de la ciberinteligencia se identifican los riesgos, las amenazas para el sistema corporativo y gubernamental, como cuáles, acabas de decir algunos puntos bien comunes en las empresas, como son nuestros servicios externos, nuestros servicios de limpieza, nuestros propios servicios de seguridad, hablo de cuerpos de seguridad policial, privada, pública. Híjole, no sabes qué vulnerable es ese sentido, porque ponemos la seguridad, la integridad de la empresa, de la información del personal en prestadores de servicios precisamente privados, que muchas veces son los primeros que pueden estar vulnerando nuestra información. No sé si estés de acuerdo conmigo. Los policías que están en la entrada, la guardia, saben la entrada, la salida de directores, de la mercancía, si va al exterior, si es interna, la mensajería. ¿Qué podemos tomar como medidas preventivas en ese punto? Porque confiamos plenamente cuando al final de cuentas pueden ser pues inmiscuidos dentro de la delincuencia, desafortunadamente. Algo importante que se debe tomar es cómo procesas la información. Ese punto muy específico. ¿Cómo vas a procesarla? Indudablemente que tenemos todos como humanos una percepción cognitiva, ¿ok? Ese es más de un esquema de percepción de psicología, ¿ok? Pero, ¿cuál es la información? Ahorita mencionaste diferentes elementos que integran la estructura, por ejemplo, de un área corporativa y, por supuesto, gubernamental. Me enfoco al área corporativa. En la situación de una corporación o de una empresa, el área de seguridad física, se le ha exigido cuál es el profesionalismo de sus empleados. Eso indudablemente. Pero, ¿qué más? ¿Hasta dónde se tiene que llegar la seguridad física? Hay empresas que ofrecen el servicio y pues incluso lamentablemente la mayoría de sus empleados es que han sido desempleados. Ese es el problema, ¿no? Ok, pero para eso, reitero nuevamente, el sector empresarial debe tener un área, reitero, de riesgo, de análisis de riesgos y amenazas. ¿Por qué? Porque esa área puede ser una o dos personas,
No puede ser más. ¿Por qué? Porque la información se expande, por mínimo que sea el rumor. Entonces debe ser una forma integral. Si ese personal de seguridad física, de personas físicas, ¿cómo deben de detectarse? Con la ciberinteligencia. Es decir, ¿cómo vas a obtener su información de la empresa, del personal, de la persona física o del guardia de seguridad? Y algo más importante, las áreas que son la esencia de la empresa, reitero nuevamente, el área contable, el área informática, recursos humanos y el tema, quizás ya en cuarto término, legal. Pero esas áreas tienes que integrarlas. ¿En qué aspecto las tienes que integrar para manejo de información? ¿Cómo tienes que manejar? No sé si me lo permita, maestra, por ejemplo, su despacho Arisbe, el despacho Arisbe. ¿Lo puedo tomar como ejemplo? Adelante, claro que sí. Por ejemplo, despacho Arisbe, pues múltiples clientes que tiene, bastantes. Ok. De esa información que usted le va a dar el vector a cada empresa, ¿cuál es el proceso de protección de esa información? Desde que usted lo habla, ¿a quién le habla esa empresa? ¿Con quién la maneja? ¿Con quién va a establecer la conversación? Uno. Va a haber otra conversación vía telefónica. ¿Qué tiene que hablar? Otra, correos electrónicos. Ya le estoy poniendo 3 parámetros con una empresa. Con todas las múltiples empresas que se tiene, ¿cuántos? Multiplíquelos. Ok, usted debe contar con una persona que de forma integral ubique, le llamamos indicadores. El indicador me va a dar el evento. ¿Puede suceder un evento? Pues sí, que le sustraigan la información y ponga en riesgo a la empresa. Ese sería un evento. No, igual y nada más la escucharon, pero la escuchó el pasante, no pasa nada. Se le llama riesgo residual. No pasa nada, lo podemos manejar. Pero ¿qué pasa si le roban su celular? Entonces ya va a tener un problema. Entonces ya vienen las amenazas. De esa forma es necesario, yo digo, establecer quién va a detectar esos indicadores de riesgos y amenazas para la protección de ambas, de usted y de su empresa y de la empresa que le da el servicio. ¿Esto qué significa? No es ciberseguridad, es ciberinteligencia, cibercontrainteligencia. Y por lo tanto, ciberseguridad sí es necesaria, pero aspectos más técnicos informáticos. De que se proteja con un VPN, que se proteja su computadora, etcétera, etcétera. Eso es más técnico. De acá lo que se busca es, en lo conducente, se busca algo más estratégico integral. Así es que es una solución integral y creo que en esos puntos tan sencillos nos empiezas a dar luz de cómo protegemos, de con quién interactuamos. Hoy más que nunca, conocer al cliente, conocer al proveedor, conocer, por supuesto, a los colaboradores y todo eso también que está formando parte del compliance, ¿no? Creo que también es pues es una educación que la empresa pequeña, mediana, porque la grande de alguna manera puede ser que sí esté tomando esas medidas y aún con sus estrategias no tan sólidas, pero creo que el empresario pequeño y mediano también debe tomar esta recomendación de tener pues una visión muy acertada de cuáles pueden ser los riesgos que están ocurriendo en las empresas. Uno se mete al día a día y a su área de manera muy específica y entonces el tener una visión muy integral de alguien que lo vea todo por fuera y que sepa cuáles son los riesgos que puede estar teniendo la información es bien importante, como lo comentas, doctor. Y enfocando todo esto al comercio exterior, pues yo creo que también va mucho más allá, porque decía yo, la logística de la entrada y salida de las mercancías, como puedes estar observando en pantalla y que además dentro de los comentarios que nos haces en tus libros y de donde retomamos algunos fragmentos,
que se me hicieron bastante importantes, como esta parte donde nos hablas de buscar una solución integral a las necesidades, identificando redes de riesgo desde fiscales hasta aquellas que comprometan el patrimonio de la empresa, redes de amenaza donde se vean involucradas labores de ingeniería social en el sistema cibernético, uso de ciberinteligencia y más allá de la estructura de ciberseguridad, aplicando técnicas de ciberrastreo, analíticas para identificar, clasificar, neutralizar acciones ilícitas en el ciberespacio a fin de aplicar las medidas jurídicas ante las autoridades competentes. Creo que aquí se cerraría el ciclo porque ya hablas de una parte preventiva, una parte operativa, pero además trasladarlo en la esfera jurídica, que no solamente se quede en el rumor, que no solamente se quede en la expectativa de que posiblemente se enteraron que mi mercancía se traslada hacia, pues puede ser hacia la aduana y que en ese momento toda mi mercancía que llevo para exportación haya sido pues detenida por la delincuencia, desafortunadamente, porque se fugó la información respecto a la ruta, porque se fugó la información respecto al contenido, un poco lo que se ha estado presentando con la carta aporte, aun y cuando es bien difícil echarlo a andar, pero que pues que ya en el comercio exterior es algo que se venía trabajando, el conocer detalladamente cuál es el embalaje que tiene la mercancía, cuáles son las etiquetas, cuál es el peso, pues vamos un poco para allá, aunque para el empresario en muchos casos son costos adicionales, en muchos casos el propio empresario pone muchas trabas para que se le ayude y se le apoye en esto que puede poner en riesgo su patrimonio. No sé qué opines, doctor. Acaba de mencionar algo, maestra, sobre el compliance. Considero que esta figura debe evolucionarse más que un esquema de cumplimiento estático, estructural, porque el compliance se le ha visto como, o sea, en el tema de ciertas reglas, un tema sobre el cumplimiento, o sea, estás obligado a, como si fuera una situación, voy más allá de una esencia cultural, que así debe ser. Las empresas estadounidenses, especialmente las que han estado demandando en materia de arbitraje, pues obviamente aplican el compliance pues para no caer en la corrupción. Y está correcto. Pero cuando son diferentes culturas, un compliance en México lamentablemente es pasado por alto. ¿Se debe aplicar? Sí, por supuesto. Pero ya no un simple hecho de una coacción de que cumple a. Por ejemplo, a veces yo igual cuestiono los llamados contratos de confidencialidad. ¿En verdad si lo aplicas? El que lleva a cabo una persona con con escasez moral, sabes, es decir, en pocas palabras, un delincuente de cuello blanco, aun cuando lo firme, el contrato de confidencialidad, aun cuando se establezcan cláusulas coactivas económicas, sabes que si no cumples, pues, te va a pasar esto, ¿no? Ah, sí, yo te cumplo. Acto jurídico. Sí, pero saben muy bien que ese acto jurídico es por diferentes vías. Vía civil, pues, termina en la vía civil. Vía penal, quién sabe si proceda. Entonces, esos cumplimientos, ese acto jurídico para que cumplan, el acto jurídico para el compliance, este contrato que mencionaba de confidencialidad, lamentablemente en México su operación es muy pequeña, la situación es legal, la situación legal es tan pequeña que su ejecución es imposible. Lamentablemente es la realidad en México. Entonces, más vale mejor prevenir. Si antes de que me firme esa persona un contrato de confidencialidad, tengo que saber su entorno, su geografía de movimiento. ¿A qué me refiero? Ah, pues tú vives en tal lugar, tienes interacción en tales antros, sí, la verdad es pasa, tienes interacción con esa empresa y tienes esos antecedentes. ¿Cuál es el riesgo que vas a tener con esa persona? Entonces ya estamos hablando nuevamente de ese análisis de redes de riesgo. Por ejemplo, y nuevamente llegamos, quiero resaltar un ejemplo, la carta de invitación. Todos sabemos de la carta de invitación. Cuando hay un posible futuro crédito fiscal, hasta en comercio exterior.
La carta de invitación, ¿qué pasa con eso? Muchos dicen, no, pues no le hagas caso, algunos abogados, no le hagas caso, no, espérame, hay que hacerle caso, que ya la debatirás en los tribunales, es otra cosa, pero a partir de ahí, ya tienes un indicador, que el evento, ¿cuál será? Un posible crédito fiscal, que te finquen el crédito fiscal. En consecuencia, ya vas a estar analizando tus redes de riesgo fiscales y el impacto económico, es decir, financieros. Por tal motivo, es muy importante, ahorita en este punto de compliance, establecer sí un esquema jurídico de protección, pero sería posterior al esquema de contrainteligencia tributaria, es decir, de riesgos y amenazas. La legalidad, aun cuando yo soy abogado, quiero mucho mi profesión, pero lamentablemente lo jurídico queda al último, maestra. Es algo lamentable. Lamentable, pero yo creo que con estas charlas, porque de verdad que se habla poco de toda esta parte, se nos hace como de película de ciencia ficción, se nos hace como que es algo que no aplica a nuestras empresas, pero yo creo que con todo lo que sucede en el mundo, debemos de estar volteando a ver a todos esos esquemas preventivos. Amigos, vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes para hacer nuestros últimos comentarios respecto a este tema tan interesante que esta mañana estamos tratando. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Carlos Burgoa y bueno, pues les quiero invitar al curso que tendremos próximamente de defensa fiscal, y es un tema que, aunque trae como un nombre muy sencillo, la verdad es que lo que vamos a tratar son dos aspectos: las facultades de las autoridades de gestión y las facultades de comprobación. Dicho en otras palabras, a la antigüita estábamos preparados para una auditoría y quizás esta nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica el SAT es más efectivo cobrando sin auditoría que con auditoría. ¿No me lo creen? Piensen en la cancelación de sellos, en las famosas listas del 69B. Y bueno, pues como eso, tantas cosas, y desde luego también puede suceder dentro de auditoría, ¿por qué no? Entonces vamos a tocar ambos extremos. Yo recuerdo una frase del fútbol que bien aplica para lo fiscal: la mejor defensa es el ataque. No quiere decir ir a ser imprudentes, sino al contrario, estar preparados y, lo más interesante, saber desde luego aplicar las leyes, porque todo mundo lo realiza de una manera tan empírica que nos acostumbramos a los vicios que vamos a platicar precisamente en este curso. Y la verdad es que ante todo pues están las reglas, porque no es lo que yo quiera ni lo que quiera el fisco, es lo que marca la ley. ¿Y qué marca la ley? Bueno, pues muchas veces nos olvida. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar en ese curso. Los invito para que podamos platicar, desde luego desarrollar dudas y, por qué no, resolver muchos de los puntos. Si ustedes gustan acudir, llévense todo lo que traen presente, desde luego ya va pagado con el boleto, así que no se apuren, la consulta va por cuenta de la misma capacitación, así que estaremos muy atentos. Recuerden, Defensa Fiscal, curso aquí en IMEFI. Ahí nos vemos. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo curso taller que tendremos denominados Aspectos Digitales de los Impuestos. Recuerden que hoy en día la autoridad todo lo quiere automatizar, la precarga de declaraciones, llega el nuevo CFDI 4.0, la nueva versión de recepción de pagos, retenciones, y entonces en este taller vamos a conjuntar lo que sería la contabilidad electrónica y cómo tengo que llevarla, junto con todos los nuevos aspectos de cancelaciones, cómo justificar y tener el soporte documental de los movimientos que estoy haciendo. Vamos también a revisar obviamente los portales de las declaraciones y cómo poder organizar nuestra información para poder cumplir de manera adecuada con la autoridad. No se lo pierdan. Nos vemos próximamente. Aspectos digitales de los impuestos.
De regreso con ustedes, ¿qué tal se quedaron con todo este tema de la inteligencia financiera, de la seguridad, de la ciberinteligencia, de la contrainteligencia, de las medidas que tenemos que poner en nuestras empresas en materia de comercio exterior, en materia de seguridad de nuestra información contable, de nuestras estrategias fiscales? Y ojo, empresarios, desafortunadamente con este tema de la economía tan frágil, con este tema de la falta de seguridad de nuestra información. Fíjense que en los últimos días comentábamos en el corte que se han dado ciertas extorsiones a empresarios, pero ya de manera, digamos que muy puntual, muy formal, pero con información bien detallada de representantes legales, de nombre de la empresa, de nombre del, por supuesto, del domicilio, notifican, señalan que hay un crédito, y hablo desafortunadamente de seguridad social, estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se han extraído documentaciones a través de hojas con mucha seguridad, pero han sido extraídas y se han estado entregando algunas empresas, se les ha estado sorprendiendo. También se han extraído a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde notifican que hay una revisión, y bueno, un sinnúmero de información que solicitan, copias, contratos, una serie de cosas. Desafortunadamente el primer contacto es el contador y bueno, pues empieza a preparar lo conducente. Tienen un número de teléfono, llaman a ese número de teléfono y se hace desafortunadamente una red de extorsión en donde le piden que si pretende detener esa circunstancia, pues que aporte tan descaradamente como hasta en una cuenta bancaria. Creo que esto ha llegado ya a umbrales bastante complicados. Nuevamente, recomendarles que la información con la que trabajan, que verifiquen, que chequen de primera mano si existe en realidad esa orden de visita, esa inspección, porque de lo contrario estaremos siendo nuevamente inmiscuidos en la delincuencia. Doctor, ¿cuáles serían tus comentarios? Tú que lo vives de aquel lado y estamos hablando desafortunadamente de donde tú desarrollas este trabajo en el Estado de México. No creo que tampoco sea muy lejano que suceda en el Distrito Federal, pero creo que hay que estar muy alertas. ¿Qué opinas, doctor? Sí, gracias, maestra. Sí, es algo lamentable. ¿Qué es lo que se hace antes? Bueno, tomamos en cuenta que ha habido diferentes cambios en la fiscalía. Antes de que entrara el actual fiscal, llevábamos a cabo de una forma oportuna el tema. Sí, en una ocasión, en un caso en particular, una empresa de blancos llega y establece su denuncia porque habían acudido a extorsionarlo personas físicas en motocicleta, y algo lamentable, siempre dejan un sobre amarillo. Es algo lamentable que pasa en el Estado de México. Es un indicador, pero sí es importante que todos estén atentos ahí. Dejan un sobre con el nombre del representante legal, con un número telefónico y el mensaje obsceno, ¿no? Dirigido a tal. Esos sobres amarillos, lamentablemente, cualquiera, y qué bueno que esto se difunda, porque al fin y al cabo es un indicador que no ha sido, lamentablemente por los cambios burocráticos no se ha atendido. Entonces, pero no solamente es eso. Igual, acertadamente exponías, maestra, sobre autoridades administrativas que con el fin de obtener un lucro quieren coaccionar mediante una aparente acción legal. Pero la clave está en los números telefónicos. Estos números telefónicos se pueden identificar aplicando el llamado código abierto. Código abierto, hay bastantes herramientas, estoy hablando ya de ciberinteligencia. Un número telefónico siempre va a arrojar de dónde es el chip, su geolocalización. Y ya por supuesto la autoridad debe de pedir unas diferentes, se les llama sábanas de llamadas, para ver dónde están esos números telefónicos relacionados. Lamentablemente hay algunos teléfonos que son desechables, los tiran y se acabó, no hay forma de. Pero sí es importante ir estableciendo los indicadores de cada número telefónico
el nombre de la autoridad. Aplicando ciberinteligencia en código abierto, la web es, yo siempre he dicho, es una obesidad de información muy grande. Y por eso es que para esa situación es importante establecer, reitero nuevamente, una unidad en cada empresa, una unidad que esté de la mano con el área contable, análisis de riesgos y amenazas. Ese sobre amarillo, ¿hasta qué punto se pudo haber convertido en amenazas? En una amenaza, lo mismo que de la autoridad. Igual y no pagas y checas los números telefónicos, no corresponden, es decir, a un acto de autoridad que no se lleve a cabo, entonces ya puedes minimizar el riesgo, pero eso ya dependerá para no estresar, no establecer una barrera en el empresario. Él busca crecer, ¿no? Pero para eso es importante esa unidad, una unidad que tiene que analizar ese riesgo, hasta qué momento se convierte en amenaza y cómo se puede utilizar, hablando de tecnología, con el uso del código abierto. Ok, pues qué buena recomendación y pues además nuevos campos en los que podemos estarnos desarrollando. Nos acabas de abrir un escenario, esta parte de análisis de riesgo y amenazas, pues al empresario pareciera que no le interesa, pero es muy, muy importante, así como estamos armando nuevos puestos, nuevos horizontes para poder estarnos desarrollando. Yo creo que ese va a ser un nuevo punto que podemos estar abriendo, un nuevo canal en nuestras empresas para poder llevar a cabo esta circunstancia. Doctor, por último, en materia de comercio exterior, ¿cuáles serían tus recomendaciones para la logística que llevamos a cabo respecto al intercambio de mercancías al exterior, ya sea nuestra exportación, ya sean nuestras importaciones, con algunas recomendaciones para cuidar nuestra mercancía? Pues algo muy importante, y bueno, yo creo que nos daría tiempo, es explicarles lo que es el análisis de riesgo y la administración del riesgo. Aquí lo más importante es tener presente la administración del riesgo. ¿Por qué es lo importante de cómo vas a administrar tu riesgo? Porque a veces, para el efecto de no caer en la paranoia, ¿no? De que, caray, pues, ¿qué va a pasar acá, no? Si esto, ¿qué es esto, no? Entonces, ¿cómo se deben de administrar los riesgos? Primero, en la cadena de suministro, en el esquema de comercio exteriores, identifico el riesgo. Establezco temporalidad del riesgo. ¿Qué tiempo es para en su momento de ser riesgo o pasar a amenaza? Temporalidad de riesgo. Riesgo permanente, riesgo temporal y riesgo residual. Estos 5 puntos son muy importantes para decir, tomas la decisión para decir pasar a amenaza o quedarse en riesgo residual. Estos parámetros permitirán establecer la confiabilidad para continuar para la protección de la cadena de suministros, la toma de decisión. Tomen en cuenta esos 5 parámetros, por el momento, digo, por el tiempo que es tan pequeño, ¿no? Y pues yo creo que muy valiosos. Amenazas. Pero algo muy importante, ya quizás ya para lo último, que era mi último libro, bueno, uno de los libros que ahí tengo, el pensamiento estratégico en el litigio fiscal. De forma muy concreta, en lo conducente yo puedo decir, cuando en algún momento la empresa entra a un litigio, una controversia, ¿verdad? Una controversia jurídica, siempre a los abogados nos han dicho, se gana o se pierde. ¿Y qué dice el abogado? Pues hay criterios de los magistrados. No hay que ser conducentes, abogados. Tienen que ser concretos, objetivos. ¿Cuál es tu riesgo de perder el asunto? ¿Qué amenaza tienes? O sea, díselo al cliente. Quizás muchos no lo exponen porque no, pues ya no me va a contratar. Mejor, pero al menos no está en riesgo tu prestigio. Es decir, ¿cuáles son lo que debe de preguntar el corporativo, el empresario? ¿Cuáles son tus líneas de riesgo, abogado? ¿De que lo ganas o lo pierdes? Y dime, ¿qué amenaza tienes presente en decir, ya perdiste el asunto? ¿Con qué finalidad? Con negociar con el SAT, con la autoridad fiscalizadora. En esos puntos, yo creo que por eso es que se emplea en este libro, Pensamiento Estratégico en el Litigio Fiscal. Bueno, pues una muy buena recomendación, inclusive para los profesionistas que se dedican a esta parte del litigio.
Y para los empresarios, pues también el tener certificaciones, el tener Claro. esa seguridad en la cadena de suministro a través de las normas oficiales mexicanas, la gestión del compliance, la implementación de programas de certificación como es el CITIPAD, la difusión de los índices de pérdidas a la cadena de suministro mediante algunas implementaciones como es el ISO 2800, la difusión de estándares nacionales, también internacionales en materia de seguridad. Creo que cada vez más tenemos que adentrarnos a este punto porque de por sí nuestras cadenas productivas son bien, bien vulnerables, pues además todo el entorno económico mundial que se vive nos tiene bajo la mira y bajo la lupa, no solamente de la delincuencia, en este caso mexicana, sino estamos hablando de mafias internacionales. Entonces, por eso era importante que tocáramos este tema con ustedes. Por supuesto que el tiempo es inexorable, quisiéramos estar platicando de este tema tan importante. Háganos llegar sus preguntas, siempre se retroalimenta. La siguiente visita del doctor será seguramente para estar contestando las preguntas que nos van a estar llegando. Mi correo es de yanira@arisbecorporativo.com. También nos pueden localizar en redes sociales como Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, por supuesto a través de los canales de IMEFI y IMEFI TV, despachos asociados con los que trabajamos estos proyectos para poner a su disposición toda esta parte tan deplorable que de repente no nos queremos dar cuenta como empresarios, pero que es muy importante que estemos alertas de lo que puede estar sucediendo en nuestro entorno, las empresas con las que interactuamos, todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestras materias primas, de nuestros procesos. Y ya decía el doctor Oscar, a veces no es suficiente con estos temas de confidencialidad que les hacemos firmar a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, pero hoy más que nunca saber con quién interactuamos es el proyecto para poder cuidar todo el entorno de la empresa. Doctor, tus últimos comentarios, por favor, y dónde te podemos localizar. Sí, muchas gracias, maestra. Aquí ustedes señalan correctamente taxcounterintelligence.com, la página web de su servidor, taxcounterintelligence.com. De la misma manera, en cualquier Google que pongan Oscar Sánchez Belmont, me pueden contactar. Por supuesto, con ustedes, maestra Arisbe. Claro. Estamos ahí, por supuesto, atendiendo cualquier oportuno inquietud. Y claro, lo más importante aquí es prevenir antes que llegar a una controversia jurídica. Claro que sí, muchas gracias. Podemos contactarte para estos temas, si nos llega estas desafortunadas cartas donde nos dicen que tenemos un acto administrativo, si queremos conocer el perfil de algún empleado que va a manejar información muy vulnerable, si queremos saber cuál es la cadena de suministro y su custodia, podríamos estarte contactando. Por supuesto, ahí tienen mi página web y ahí están todos mis datos. En la página web Tax Counter Intelligence, precisamente abordamos ese tema de ciberinteligencia y más que nada cibercontrainteligencia para la protección de la información, maestra. Muchísimas gracias, amigos. Pues por el día de hoy hemos terminado. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema más de comercio exterior. Agradecemos a toda la producción que hace posible este espacio, a Jessica Rueda, nuestra directora en IMEFI TV, a Adriana, a Rocky y a todo el equipo que siempre hace posible que estemos con ustedes cada mañana. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No dejes de estar con nosotros para que nos des más tips respecto a la seguridad en el comercio exterior. Con todo gusto. Que tengan gracias. una gran mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego.